y nos acompaña la señora Lizy Dorado, la procuradora adjunta de la Procuraduría de la Ética, y también con su asesora, doña Kimberly Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta conversatorio, capacitación, la hemos visto en el bloque de los funcionarios que van a rotar, que están siendo nombrados en el exterior. Por la importancia del tema, también estamos invitando a todos los funcionarios del ministerio, ya sea los que están en sede y los que están en el exterior, porque siempre hay temas de relevancia que ellas nos van a aclarar y nos van a ayudar a decir que sí, que no, ¿verdad? Para tener toda esa perspectiva clara de cómo debemos comportarnos, siempre con el fundamento de la ética. No quiero quitar yo mucho tiempo porque es un conversatorio que va a ser de 9 a 12. Vamos a tener un receso a las 10:30. Ahí vamos a darles cafecito y bocadillos. Y le cedo la palabra, no sé quién empieza, si doña Lizy. Sí, bueno, doña Lizy, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros es un honor estar el día de hoy con ustedes. La Procuraduría de la Ética Pública es oficina en cuanto a estas materias de actos de corrupción. ¿Para qué? Para evitar que los funcionarios públicos puedan cometer actos de corrupción. Nosotros recibimos denuncias y muchas veces nos damos cuenta que las personas conocen la normativa que les rige. Y es muy triste ver a un ministro, a un presidente ejecutivo llorar porque no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, queremos evitar eso. El día de hoy vamos a tener un espacio de preguntas. En el momento que surja la duda, por favor, ustedes nada más levantan la mano y ahí vamos a evacuar la consulta que tenga. Tiene que ser muy participativo y espero que así sea. Podemos iniciar con... Voy a levantarme. Sí. Bueno, pongámonos a pensar en este momento en titulares de los periódicos. Funcionario del servicio exterior cae en acto de corrupción. Qué triste, ¿verdad? ¿A quién afectaría? ¿A ese funcionario? ¿A la familia de ese funcionario? ¿A la institución donde labora ese funcionario? Y al país en general. Porque las noticias de corrupción viajan inmediatamente y los índices de corrupción, el país se ve sometido a esos índices y también nos afecta. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta charla de ética y probidad en el ejercicio de la función pública? Darles como matices de lo que hay que hacer y no hay que hacer para no caer en actos de corrupción. Si caemos en un acto de corrupción es porque ya tenemos conciencia y queremos hacer eso. Esperemos que no. Bueno, les voy a hablar el día de hoy de 3 temas. Probidad, un concepto jurídico indeterminado, pero a través de la Procuraduría de la Ética Pública y la Procuraduría General, a través de sus dictámenes, le hemos dado contenido a este concepto. Probidad muy indeterminado, pero vamos a ver qué puede caber en este concepto. Conflicto de intereses, algo cotidiano, y vamos a ver que no es algo que sea extremadamente horrible, ni mucho menos, sino que estamos sometidos en todo momento a situaciones en las que vamos a tener que tener conflictos de intereses, pero lo bueno es dar buenas cuentas de nuestros actos y separarnos de esos conflictos de intereses. Y al final vamos a hablar de dádivas, porque hay un concepto de que los diplomáticos, yo siempre hablo a personas que no son diplomáticas y siempre digo, hay una excepción, solo los diplomáticos pueden recibir algún tipo de dádivas o regalos. Bueno, ustedes son diplomáticos, pero vamos a ver que a pesar de que pueden recibir algún tipo de regalo, no todo está permitido. Entonces vamos a ver todo esto a través
de estas 3 horas. Y como les decía, tiene que ser extremadamente participativo. Vamos a empezar por convenciones internacionales suscritas por Costa Rica en materia anticorrupción, el deber de probidad e integridad pública y, por último, corrupción. ¿Cuáles son las convenciones internacionales que vamos a mencionar? ¿Y por qué surgieron estas convenciones? En los años 90, muy importante, el mundo se empezó con la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto, la corrupción siempre ha existido, pero a través de los organismos internacionales como la OEA, que fue la primera que creó una convención interamericana contra la corrupción, que Costa Rica suscribió en 1997, los países americanos empezaron a ver la necesidad de adaptar sus ordenamientos jurídicos a esta nueva normativa contra la corrupción. ¿Y qué fue lo que se hizo en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica no solo se suscribió la Convención Interamericana contra la Corrupción, sino que también se creó una fiscalía especializada en delitos de función pública, que son los delitos que podemos cometer los funcionarios públicos por actos de corrupción, pero también se creó una procuraduría específica para combatir la corrupción. Esta procuraduría, la Procuraduría de la Ética, está dentro de la Procuraduría General de la República, y un dato curioso es que cuando se crea la Procuraduría de la República, nosotros mismos en la Procuraduría interpusimos una acción de inconstitución. Y dijimos que no éramos competentes para investigar a todo funcionario público y que podía haber un tipo de roce con las funciones de la Contraloría General de la República. Pero la Sala Constitucional nos dijo, sí son competentes y pueden investigar a todo funcionario público. Entonces, no solo los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de las autónomas, municipalidades, funcionarios extranjeros, ¿verdad?, del país en el extranjero, a todo funcionario público. Estableció nuestras competencias y las delimitó y determinó, y ahora lo vamos a ver, que las competencias de la Contraloría estaban relacionadas con fondos públicos y las de la Procuraduría de la Ética Pública estaban relacionadas con ética y probidad en el ejercicio de la función. Y eso es lo que nos están exigiendo a todos funcionarios públicos. Si alguno tiene duda que es funcionario público, sepa que no. Y si alguno tiene duda que lo podemos investigar, tampoco, ¿verdad? Porque sí, los podemos investigar en cualquier momento. Y no tienen inmunidad para violentar el deber de probidad. Es un deber que debemos cumplir todos dentro y fuera del país. Bueno, primero suscribimos esta Convención Interamericana, y no solo se suscribe la Convención Interamericana contra la corrupción, sino que también se crea un mecanismo para dar seguimiento de esta convención, que se llama MESIC. El MESIC es el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y está en la OEA. Nos reunimos 2 veces al año, y en ese mecanismo vamos a informar sobre los avances que el país está haciendo en la lucha contra la corrupción, y también vamos a pedir ayuda de algunas buenas prácticas que otros países pueden tener para aplicarlas nosotros también en nuestros países. Bueno, muy importante ese mecanismo, no solo ese, sino que el primero fue el de la OEA, posteriormente se crea la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la suscribimos en el 2006. También somos parte de ese mecanismo que se llama Grupo de Examen de Aplicación del UNCAC. La Procuraduría de la Ética tiene representación ahí, y también se va a 2 o 3 veces al año a reunirse para analizar toda la normativa de lucha contra la corrupción. Bueno, otro organismo otra convención que suscribimos es la Convención de Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros para Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. Hay un grupo de trabajo, fue en 2017, antes de que fuéramos parte de la OCDE, y este grupo de trabajo de cohecho, también tenemos otro grupo de trabajo de integridad pública, anticorrupción y gobierno abierto. El grupo de cohecho, el Ministerio de Justicia, es el que tiene que
ir a este grupo, pero delegó en la Procuraduría de la Ética Pública esa representación y el de Integridad Pública también en la Procuraduría de la Ética. Entonces, estamos en todos los organismos internacionales que combaten la corrupción. Y ahora quiero saber, ¿quién ha oído el deber de probidad? ¿En algún momento ustedes han escuchado que este concepto? Sí, usted ha escuchado. Y más o menos, ¿qué cree que es? Bueno, he llevado a 3 alcaldes justamente a las oficinas suyas, casos. Y una vez, hágame, como lo tengo en la cabeza, si no me lo quito de la cabeza, me va a preocupar. Yo dejé de llevar gente a la institución de ustedes, porque ustedes no podían ejecutar nada. Podían decir, este hombre, este alcalde fue terrible, sí, que él faltó a la y lo otro, pero no podían hacer nada al respecto. Nada más solamente pasar el papel adelante, ¿verdad? Ese es el caso todavía, porque si no, yo puedo poner todos los del Banco Nacional que han dicho infamia y que pasaron infamia por la prensa, ¿verdad? Bueno, el deber de probidad es hacer todo lo correcto en todo momento. Correcto. La Procuraduría de la Ética Pública tiene sus competencias limitadas, ¿verdad? Ajá, ese es el problema. ¿Cuáles son las competencias nuestras? Y me voy a adelantar un poquitito. Podemos investigar preliminarmente actos de corrupción, ¿verdad? Y lo enviamos ante las administraciones para que se hagan los procedimientos administrativos disciplinarios. Pero si es un delito, podemos denunciarlo directamente. Y cuando llegamos a un proceso penal por un acto de corrupción, ahí mismo defendemos los intereses del Estado. Entonces, administrativamente tenemos muy pocas competencias, pero se ha cuestionado un acto de corrupción y que la Procuraduría de la Ética Pública pida el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario y que además lo denuncien penalmente, yo creo que tiene gran impacto. ¿Sí, señor? Bueno, eso pasó con uno de los 3 casos. Los 3 casos fueron sancionados, pero no porque ustedes fueron y los llevaron a las instituciones y nos acompañaron. Pero yo sí me fui al contencioso administrativo y terminé volándome 2 alcaldes por corrupción. Sin embargo, ustedes ni siquiera me quisieron acompañar, teniendo el hecho de que habían sido. Y eso no me gustó. Bueno, lo que indica él, ¿verdad? En relación con eso, como les decía, tenemos nuestras competencias y también, no sé si eran las municipalidades, Sí. tienen su propia representación en los tribunales. Entonces, ahí ellos son los que ejercen o luchan por los intereses del Estado. Pero vamos a ver, vuélvanos a presentar denuncias y si son nuestra competencia, no lo dude que vamos a pedir apertura de procedimiento administrativo disciplinario y también vamos a llevar procesos penales ante los tribunales y vamos a defender algo muy importante que es el daño social, o vamos a cobrar el daño social, que es el daño que hace la corrupción en toda la sociedad. No solo vamos a cobrar el daño de por sí, sino el daño social, que es el que afecta esos índices de transparencia internacional que hacen que un país sea más corrupto, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿y por qué es importante el deber de probidad? Bueno, porque el servidor público debe desempeñar sus funciones de modo que satisfaga el interés público. Usted y yo tenemos intereses privados, pero al ser funcionarios públicos y al tener un nombramiento, tenemos que regirnos solo por interés público y dejar de lado los intereses privados y velar por el interés público. Este deber de probidad está orientado a satisfacer el interés público y se cumple fundamentalmente en identificar y atender las necesidades colectivas, ¿verdad? De manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad de los habitantes. No podemos discriminar a ningún tipo de habitante de la República. Además, debemos demostrar rectitud y buena fe en todas las potestades que se nos confieren y asegurarnos que las decisiones que tomemos en cumplimiento de nuestros deberes estén acorde con la imparcialidad y los objetivos propios de la institución. ¿A dónde está ese deber de probidad? En el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción
y en el 1 del inciso 14 es un reglamento, pero también habla el 13 de la Ley General de Administración. Bueno, este tiene varias acciones. Una es que nos obliga a administrar los recursos con apego al principio de legalidad, eficacia, economía, eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles recursos si son limitados? Las instituciones hay computadoras, ¿verdad?, que no podemos utilizar para imprimir trabajos de la universidad. Parece mentira, pero eso pasa. En las instituciones hay lapiceros, hay bienes, hay cuadernos que cuando inician las lecciones se los llevan y desaparecen, ¿verdad? Eso es corrupción. En las instituciones hay vehículos y las personas que tienen vehículos asignados son muy pocos los que tienen vehículos de uso discrecional. Entonces veamos que los vehículos se quieren utilizar solo para el fin público. ¿Qué pasa si un vehículo lo utilizo? Por un ejemplo que tuve yo en una denuncia de una persona mayor de edad, era una persona mayor de edad, no, sino una persona adulto mayor, sí, gracias. Mayor de edad somos todos, pero adulto mayor que utilizó el vehículo para ir a hacerse una operación en un hospital público del estado. Utilizó a su chofer y el vehículo, ¿verdad? No era un vehículo de uso discrecional. Y ustedes dirán, bueno, pero era algo importante, sí, la salud era importante, pero ¿por qué no lo llevó otra persona? Bueno, porque no tenía familiares. Ok, ¿por qué no le pidió a un amigo? Pudo haber hecho muchas cosas, o por qué no se pone un taxi, disculpe, o le pide a alguien que lo lleve. Esa persona se hizo la operación, después de que terminó su operación, lo recogió su chofer y lo llevó a la casa. Presenta la denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública y se inicia la investigación y efectivamente eso ocurrió y lo denunciamos ante el presidente que lo había nombrado y lo destituyeron de su cargo, y no solo eso, sino que también lo acusamos de peculado de uso. Usó el vehículo de la institución, los bienes del Estado en beneficio particular. Entonces veamos lo importante y empezamos a vislumbrar que si violentamos el deber de probidad, que parte del deber de probidad es utilizar los bienes del Estado en forma óptima y no para beneficio particular, sino el bien del Estado, entonces podemos ver que podemos tener consecuencias administrativas, civiles y hasta penales. Y ahora a través de la charla vamos a ver muchos ejemplos de cómo podemos violentar este deber de probidad. Pero también debemos abstenernos de conocer y resolver asuntos cuando existen las mismas causales o impedimentos que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, otras leyes. Ustedes dirán, bueno, la abstención, si nadie puede resolver, yo puedo resolver. Si no hay una persona superior a mí, no siempre hay alguien que puede abstener. Usted puede ser sustituido por otra persona. Y ahora también lo vamos a ver a través de la charla que Kimberly nos va a hablar de los conflictos de intereses y el deber de abstención. Ustedes no pueden decir, no hay ninguna persona que me pueda sustituir, por eso yo resolví un asunto de un familiar. No, siempre va a haber alguien que lo pueda sustituir. Y tenemos que abstenernos, como les decía, los conflictos de intereses no son malos, porque vamos a estar rodeados de situaciones en las que vamos a tener que tomar decisiones. Lo malo es no gestionarlos adecuadamente. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer, a gestionarlos adecuadamente. Pero también debemos orientar la actividad administrativa a satisfacer prioritariamente el interés. Vemos qué importante este deber de probidad. Está asociado a la prevención de la corrupción, el incremento de la ética y transparencia en la función pública, y las infracciones pueden darse de muchas maneras, pero vamos a poner los principales ejemplos de cómo vamos a violentar el deber de probidad. Bueno, primero, aprovechándonos indebidamente del cargo, en beneficio personal, de terceros o mediante la utilización de funciones propias del cargo, el poder, investidura o influencia.
Ustedes dirán, pero yo no tengo poder. Todo funcionario público tiene todo. Desde la secretaria del ministro, que si usted le cayó mal, y a través de ella es la única forma de que usted pueda tener una cita y hablar con el ministro, tiene muchísimo poder. Que si le cayó mal, no se preocupe. Si le cayó mal, nunca puede acceder a eso. Pero no solo eso, también el oficial que está al ingreso de un hospital, que deja ingresar a uno a las personas, tiene mucho poder. Porque si usted trata de influir en quien lo conoce y él accede, puede ingresar sin tener una autorización para ir a ver a alguna persona. Entonces, en ese tanto, como les digo, todas las personas tenemos poder, en tanto somos nombrados, somos funcionarios públicos. También el aprovechamiento indebido de los bienes a nuestro cargo. Un director de un hospital que pone a todos sus subalternos a que atiendan a sus familiares sin ser del área de adscripción del hospital, porque recibe, estas personas van a recibir terapia psicológica sin tener ningún problema que lo refiera ante un psicólogo. Utilizan la piscina donde hacen ejercicio en el hospital como si fuera una piscina olímpica, ¿verdad? Además, y este es un caso de verdad que nos llegó ante la Procuraduría de la Ética Pública, utilizaba también, ¿qué era lo que? No solo era la piscina, sino, bueno, toda la familia pasaba por el hospital y ellos no eran del área de adscripción. Utilizó su poder y los bienes de la institución en beneficio no solo particular, sino de sus familiares, ¿verdad? También podemos utilizar el poder o la influencia que tenemos haciendo una llamadita para que nombren a tal persona en un puesto. Y mucho se ha dado en muchos casos, y eso es corrupción. Pero no solo eso, sino incumpliendo nuestras obligaciones asociadas a la prevención, manejo adecuado de los conflictos de interés. ¿Qué pasa si una persona no se abstiene de conocer un asunto de un familiar? No, yo voy a ser muy objetiva y muy imparcial a la hora de resolver. Bueno, violenta el deber de probidad y no solo va a tener responsabilidad administrativa, sino también civil y penalmente, si llega la Procuraduría de la Ética Pública, lo vamos a acusar. Y más de uno está ya condenado por incumplimiento de deberes. Pero también violentamos el deber de probidad si aceptamos o requerimos dádivas, obsequios, regalos, recompensas, favores o cualquier otro beneficio. Y como ya les decía, siempre les hablo que, y les digo a las personas, como ustedes no son diplomáticos, no pueden recibir nada, nada significa nada. Ustedes son diplomáticos. Entonces sí pueden recibir, pero no todo. Entonces vamos a ver a través de la charla y en la última parte, qué podemos recibir y qué no podemos recibir. Sí. Gracias. Tiene que ver con temas consulares. Si yo estoy, gracias. Gracias. Si yo estoy nombrada como cónsul en algún lugar y por supuesto yo no me puedo hacer mis propios documentos de identidad, etcétera. Sin embargo, si a mi esposo se le venció la cédula, a mi hijo se le venció el pasaporte, eso yo entonces tendría que abstenerme también de esos actos administrativos o puedo llevarlos a cabo. Sí, aquí nos van a contestar una persona que tiene mucha experiencia. Debe firmar el embajador como superior jerárquico inmediato, porque las convenciones de Viena así lo permiten. Quien puede lo más, puede lo menos. El que tiene funciones diplomáticas puede tener excepcionalmente funciones consulares, y si hay que pedir autorización, pues se pide aquí a Servicio Exterior, pero el embajador perfectamente le puede revalidar los formularios de cédula o pasaporte o lo que tenga que, lo que los familiares necesiten, pero no puede suscribir la esposa y el cónsul general. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, ya sabemos cómo actuar. Y como les decía yo,
todos tenemos que ser sustituidos. Nadie puede hacer actuaciones a favor de uno mismo o sus familiares. Por allá hay una pregunta. Sí, muchas gracias. También en línea de los trámites consulares, de la asignación de citas y los procesos, digamos, si uno está haciendo la labor consular y algún otro funcionario público de otra institución o algún jerarca trata de llamar y decir, bueno, trata de atender a esta persona antes que otras personas, o trata de atenderla sin este requisito. Yo como funcionaria pública podría recurrir a ustedes y decir, esta persona, digamos, Claro. cierto nivel de poder, Es un delito, ¿verdad? Si usted acepta, usted comete un delito y la persona que le pide cometer ese delito también es responsable. Y ahora al final, cuando hablamos de daños, vamos a ver todos los delitos en los que podemos incurrir. Pero en ese caso usted no tiene que hacer, ¿verdad? Y tiene que denunciar, porque hay una obligación de todo funcionario público, eso es muy importante, de que en el ejercicio del cargo, si conocemos de un delito, estamos obligados por el Código Procesal Penal a denunciar. Si no lo denunciamos, incumplimos deberes, y si incumplimos deberes, podemos ser sancionados administrativamente y penalmente. Sí, señor. Una pregunta real. El 14 de agosto me tengo que operar esta mano. Está temblando y tiene muchos problemas, ¿verdad? Entonces, la operación es algo muy sencillo, son como 45 minutos para los 3 dedos, está mal. Entonces resulta que si me dejan entrar solo al hospital, más no puedo salir del hospital sin compañía. En New York no conozco a nadie. Entonces, si viene alguien con carro que está no a mi disposición, sino para asuntos de la misión, me va a buscar a mí para poder sacarme del hospital. Yo cometo una infracción según lo que usted dice. Sí. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Llevo a alguien de aquí de Costa Rica para que sea mi amigo y me saque del hospital. Puede ser. Podemos saber, el funcionario público no tiene permiso para actuar en contra de la normativa y la ley. Sería utilizar un bien del Estado para fines particulares. Y eso está totalmente prohibido, ¿verdad? Entonces, tendría que buscar una solución. Okay, no hay ningún tipo de permisología que se pueda tramitar para él. No. Está bien, gracias. Sí. Los embajadores, el uso del vehículo, para los embajadores, el uso del vehículo oficial es semidiscrecional. No es discrecional, es semidiscrecional, de acuerdo al reglamento del uso del vehículo. Entonces, sería culpable Para ir a la cárcel. para la casa, o sea, Para asuntos personales. Como les decía, el uso discrecional es muy, muy limitado, ¿verdad? Entonces, solo estas personas tienen derecho hasta, y ya hay jurisprudencia, de meter el vehículo a un lugar indebido. Qué tremendo, pero así es. Bueno, nosotros no podemos hacer. Y eso que nos queda así. Con respecto al deber de obediencia, ¿cómo se aplica? Ok, en el caso si el jefe, ¿verdad?, obliga al subalterno a recogerlo y él no sabe a dónde lo lleva, recójame, y no le dice en el hospital tal, pero él no sabe que es para una operación, ¿verdad? Como el caso que yo les conté de esta persona, no sabía a qué iba. Todo el mundo es responsable de sus propios actos y ahí el dolo es el que priva si estamos ante un delito. Entonces se hace una investigación y se determina que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Si sabía a dónde iba, se podía oponer y estamos obligados a oponernos siempre y cuando, estamos obligados a cumplir siempre y cuando no sea delito. En este caso es un delito, no podemos hacerlo porque si no incurrimos en delito. Y eso para cualquier actuación, ¿verdad? El funcionario público se debe abstener de obedecer a sus jerarcas en el tanto estemos ante un delito. Si no, priva el principio de obediencia, pero tenemos que seguir un proceso, ¿verdad? Sí, no es solo de, si obedezco ya, ¿verdad? Entonces tiene que conocer cuál es el proceso. Ahora no se los podemos explicar, pero sí hay un proceso claro. Bueno, podemos seguir. El deber de probidad y integridad pública es lo mismo.
¿Qué es integridad pública? Es la alineación coherente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para defender y dar prioridad al interés público por encima de los intereses privados dentro del sector público. Voy a ponerles un ejemplo de integridad pública y por eso traigo 2 chocolates. ¿Alguno ha comido esos chocolates? Sí, ¿les gustan? Buenísimo. ¿No les gustan? ¿Por qué? Bueno, son como un turroncito delicioso. Les voy a poner el ejemplo y nunca se les va a olvidar y cada vez que vean estos chocolates se van a acordar. Es un acto, un escándalo de corrupción muy grande que existió en Suecia. ¿Alguno habla sueco? Bueno, yo voy a decir el nombre de la persona y nadie me va a decir que no lo dije bien. Se llamaba Mona Sahlin. Ella era la primera viceministra, ¿cómo se dice? Bueno, viceprimera ministra, ¿verdad? De Suecia. Ella le dieron una tarjeta para gastos del Estado y utilizó la tarjeta para comprar 2 tableros. Se llama el escándalo o el affair por el tablero. El hecho de haber comprado 2 chocolates de estos y otras cositas más, ¿verdad? Que en total eran 38, en ese momento $38, 35 euros, le costó el que tuviera que dimitir como viceprimera ministra de Suecia. ¿Por qué? Porque las leyes en Suecia son extremadamente rígidas y la integridad pública es algo que todos lo viven y es una cultura de integridad. Cuando se hizo el análisis de la tarjeta se determinó que habían chocolates en los gastos. Eso la persona que lo investigó lo tuvo que dar a conocer y fue un gran escándalo. Tan es así que fue en 1995 y ella estuvo 10 años fuera de la política, tuvo que renunciar y era la que iba a seguir como primera ministra, ya no viceministra, era la primera viceministra que iban a nombrar en Suecia y era la que iba como en la línea de sucesión por ese escándalo. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo no se puede utilizar por nada más que no sea para asuntos del Estado y lo utilizó para asuntos personales. Ustedes dirán, muy poco, 35 euros, 38 dólares, muy poco dinero, pero es que no es el dinero, es la intención que hay, lo que hay más allá. Tenemos que crear una cultura de integridad y esta cultura de integridad, vamos a ver qué dice la OCDE. Bueno, todavía no vamos a ver qué dice la OCDE, pero sí, nosotros vamos a tener que empezar a romper paradigmas, porque la corrupción, lo que nosotros pensamos es que posteriormente a que el acto de corrupción se dé, es que debemos sancionarlo. No, tenemos que prevenir la corrupción. Y tenemos que optar, y por eso decía romper paradigmas, porque tenemos que optar por la prevención de la corrupción. Tenemos que saber qué es lo íntegro, qué es lo que se debe hacer para no hacerlo. La integridad es uno de los pilares claves de las estructuras políticas, económicas, sociales y por tanto esencial para el bienestar económico, social y la prosperidad de los individuos y las sociedades en general. Una sociedad corrupta es una sociedad que no progresa, porque cuando se hacen licitaciones en carreteras se pone menos asfalto y se hacen huecos más rápido. Porque cuando se hacen licitaciones para compra de medicamentos, se compran medicamentos que no sirven y no ayudan a la salud de las personas. Porque cuando se compran utensilios para una institución y hay corrupción, eso afecta a todos. Entonces, empezamos a crear una cultura, no de prevención, no de represión, sino de prevención. No quiero decir
que cuando hay un acto de corrupción no lo vamos a reprimir, por supuesto que lo tenemos que reprimir, pero primero prevengamos. Y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí. Conocer cuál es la normativa que nos rige para poder tomar una decisión consciente de en qué vamos a caer o no caer conscientemente en un acto de corrupción, y esperemos que nunca caigamos en uno. Y ojalá que yo los vea en la Procuraduría de la Ética como denunciantes y no como investigados. Y si van como investigados, espero que puedan dar buenas cuentas de sus actos. Porque cada uno de ustedes ya recibió la charla y ya sabe qué es lo que deben hacer y qué no. ¿Qué dice la OCDE? Que debemos hacer lo correcto incluso cuando no hay nadie que nos esté viendo. Vean qué interesante. Yo ya no me salto los saltos. Antes sí me los saltaba. Y desde que trabajo en la Procuraduría de la Ética ya no me los salto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser un ejemplo de funcionario público para todos los demás. Aunque sean las 10 de la noche, hago el alto y me espero. Porque imagínense que si yo me salto el alto, viene un policía de tránsito y yo le digo, ay, no me haga la multa porque soy procuradora de la ética pública. Salgo en titulares al día siguiente. O ustedes, si hacen algo indebido y ustedes les dicen, no, es que yo soy representante de Costa Rica en este país, salen en titulares. Porque tenemos que hacer todas las cosas bien en todo momento, aunque no nos estén viendo. Debemos poner el interés público los intereses propios y cumplir nuestros deberes de manera tal que si nuestras acciones se publican en el diario al día siguiente, todos dirán, actuaron de la mejor manera. La única forma de actuar bien, ahora veníamos en el carro comentando esto, ¿verdad? Que todos tenemos una conciencia y todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Muchas veces nos queremos hacer de la vista gorda de algunas cosas, pero a veces tenemos duda. Cuando tengamos duda de una actuación, no la hagamos. Mejor no la hagamos. Y si dudamos mucho, pidamos un criterio. Y eso es lo que les quiero decir yo a ustedes hoy. Cuando tengan alguna duda de su actuar, pidan criterio a la dirección jurídica de la institución para que les den una luz de cómo actuar. Ellos verán la jurisprudencia administrativa, la jurisprudencia de los tribunales y los orientarán para actuar. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, diferente a las personas privadas que la ley les prohíbe hacer algo, pero los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Ustedes, todos ustedes son funcionarios públicos y siempre busquen una norma que los habilite para actuar. Siempre. Siempre. Más bien busquemos aquellas cosas que nos prohíban actuar para no hacer. ¿Qué es corrupción? Adelante. Nada más, digamos, si hubiese una situación, pues, la persona que no, mucha grave de salud entre la vida y la muerte, y no hay que, no conozco, no existe alguna ley que pueda reaccionar para proteger la vida de esa persona, podríamos primero atender inmediato. Por supuesto, vamos a ver, tenemos la obligación para nuestro país, ¿verdad? Es importantísimo, porque si vamos con un vehículo oficial y vemos una persona en la calle que se está muriendo, nos tenemos que detener, ¿verdad? En este país es una obligación, es una contravención si estamos ante una situación así y no acudimos a dar ayuda a la persona. Es la omisión de auxilio, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y como yo les decía, tenemos que dar buenas cuentas de nuestros actos. Puede ser que nos denuncien, como funcionarios públicos nos pueden denunciar en cualquier momento, pero tenemos que dar buenas cuentas de nuestros actos. Y usted tiene derecho a decir por qué metió en el vehículo oficial a una persona particular. O si un funcionario de la institución cae en ese momento, lo tiene que llevar al hospital inmediatamente, ¿verdad? Y con un vehículo lo lleva. La ley está hecha, pero también hay disposiciones que nos hacen ser humanos. ¿Sí, señor?
Lo que priva, lo que yo entiendo, ¿verdad? Perdona mi torpeza, pero lo que priva, aunque estemos fuera del país, son las leyes de ese país, no Costa Rica. Y en algunas situaciones, el caso que mencionaron hace unos momentos, y meter la mano en un problema de esos, que involucra legal y penalmente. Entonces, por lo que acaban de decir, se lleva por las leyes de Costa Rica. Y yo opino que si yo voy contra una ley de otro país, estando allá, estoy haciendo un problema. Y son para la embajada. Claro, O sea, lo que acabamos de conversar ahorita no me parece válido cuando uno vaya contra las leyes del país donde está, para nada. Ustedes, bueno, antes de irse a un país, tienen que establecer cuál es la normativa que les rige, ¿verdad? En ese país. Tienen que conocerlo muy bien y si no lo conocen, no vayan, ¿verdad? Porque pueden incurrir en responsabilidades. Pero el ejemplo de salvar la vida es un ejemplo de aquí en Costa Rica, de un vehículo de uso no discrecional, donde una persona cae y usted está obligado a ayudarlo, a poder montar a esa persona en el vehículo. Usted cuéntenos, cuando hay un conflicto entre la ley internacional del país a donde estamos y la ley costarricense, ¿qué es lo que debe privar según las convenciones? En ese caso, lo que procede es que el funcionario haga la consulta a sus superiores aquí en el ministerio. Pero digamos en el caso que mencionaba el embajador Marchellani, sería por lo mínimo llamar a 911, 211 en Europa, una ambulancia, la policía, lo que fuera, para que aquella situación sea atendida. Si, por ejemplo, si hay un muerto en la calle, ya no puede intervenir con la escena del crimen o con la escena del accidente, pero mínimo avisar a las autoridades. Ahí sí, pero digamos si es una persona que se cayó, que se hirió, lo que fuera, aquí el problema sería cuál es el bien jurídico tutelado. La vida está por encima que la salvaguarda de los bienes públicos. Pues, no. En otros países, yo no sé, los países árabes, no sé, será, pero mejor investigar, ¿verdad? Pero digamos, en general, en los países occidentales, de lo que conocemos, el bien jurídico de la vida siempre está por encima de los bienes materiales, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos en legislación de Estados Unidos, en legislación de América Latina, en legislación europea, a lo que nosotros conocemos. En otros países, yo no sé, ¿verdad? Bueno, en la legislación de los Estados Unidos, lo que dice es 100% correcto. Es aún más, casi que un requisito moral, ¿verdad? El ayudar a una persona llamando al 911 o tratando de llamar auxilio a alguna. Eso es una ley internacional de moralidad y más nada, ¿verdad? No tiene que ver con aplicación o no de ayudar a una persona. Ahora, levantarlo o llevarlo y contarlo en el carro, eso lo haces en Estados Unidos y te cayeron todas las demandas de embajada. Todos. No faltó ni uno. Te partieron el coco en dos. Porque estás fallando en las leyes internacionales, en particular las de Estados Unidos. Punto. Así es. Así es. Muchas gracias. Bueno, ¿corrupción qué es entonces? El uso indebido del poder y los recursos públicos para beneficio personal, beneficio político particular o de tercero. Ustedes dirán, bueno, no me dan el regalo a mí, pero se lo dan a mi sobrino. O no me nombran a mí, pero pido que nombren a un familiar. Es lo mismo, es corrupción. No solo para usted, sino también para un tercero o un beneficio político. Transparencia Internacional dice que corrupción es el abuso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Y sabemos que todos tenemos poder, ¿verdad? Ya nos quedó muy claro. Y yo les quiero preguntar una cosa. ¿Somos funcionarios públicos las 24 horas del día, los 365 días del año? Sí. En el exterior o aquí, ¿verdad? Aquí también.
Y otra pregunta, ¿somos funcionarios públicos cuando estamos de vacaciones? Sí. ¿Somos funcionarios públicos cuando pedimos un permiso sin goce de salario? Sí. ¿Cuándo dejamos de ser funcionarios públicos? Cuando venció o nos morimos. ¿Verdad? Sí. Pero somos funcionarios públicos los 365 días del año. Bueno, vamos a hablarles ahora de los conflictos de interés. A las 10:30, ¿verdad? Vamos a tener un receso para un cafecito. No sé si tenían alguna duda o consulta hasta el momento. ¿Algo más? ¿Preguntas? Tomamos el café antes de la charla de las damas. Bueno, buenos días a todos y todas. Para nosotros siempre es un honor compartir con diferentes instituciones un poquito del trabajo que hacemos día a día nosotros en la Procuraduría de la Ética Pública y esperamos que la información que estamos compartiendo pues sea de mucha utilidad para ustedes. Quisiera preguntarles, antes de iniciar con el tema de conflictos de intereses, si ustedes consideran que han estado expuestos en algún momento ante un conflicto de intereses. Entonces, así, ¿no? Que no saben. Yo sí. Yo también. También. Ninguno está, considera que no. Sí. Y si les consulto, muchos. Y si les consulto sobre, ¿ustedes creen que los conflictos de intereses son malos? ¿Todos son malos? ¿O depende? ¿Alguien que quiera comentar? Ese es conflicto de interés aquí. O sea, es conflicto de interés. Yo diría que se enfrenta con y tiene la decisión de tomar y actuar correctamente no frente a ese conflicto, pero el conflicto le puede aparecer a uno. Muy bien, sí. Los conflictos de intereses son más comunes de lo que creemos. Y yo creo que, por no decir que todos, podría decir que la mayoría hemos estado expuestos a situaciones de conflictos de intereses, ¿verdad? Y por sí mismos no podemos decir que es un acto de corrupción, sino como lo acaba de indicar la compañera, dependerá de cómo abordemos esa situación cuando estemos frente a un conflicto de intereses. Pongamos un caso concreto, un caso hipotético. Si yo estoy brindando servicio exterior y ante el consulado en el que yo laboro, me ingresa una solicitud de asistencia de un costarricense que fue detenido en ese país. Ingresa la solicitud como cualquier otra y cuando yo la analizo, veo que es de una persona con la que yo tengo una relación comercial, un socio. Porque ustedes pueden ser funcionarios públicos, pero podría ser que alguno de ustedes tenga alguna actividad de índole privada, una empresa. ¿Qué pensarían ahí? No me respondan todavía, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Otro ejemplo que les traía fue el que indicó la señora antes, ¿verdad? Si les ingresa una solicitud para renovar o emitir un pasaporte y de la solicitud veo que es de mi hermano, ¿qué debo hacer yo ahí? ¿Cómo debo actuar en ese momento? Estos dos casos tienen una coincidencia. Por sí mismos no podemos decir que son actos de corrupción con esos datitos que les di, pero sí pueden ser generadores de conflictos de interés, ¿verdad? Chat. En el chat. Se me perdió. Le voy a decir, era de nuestra embajadora Gaya, así que la embajadora Gaya que tiene un comentario en el chat, se me perdió. Sí, buenos días. No sé si lo puedo decir. Sí, por favor, adelante, embajadora. Sí, buenos días. Muchas gracias, embajadora María Isabel. Un gusto de ver a Lizzy a distancia. Un abrazo. Nada más que tengo una consulta. No está relacionada con los conflictos de intereses, pero sí que tengo una consulta sobre los esposos, esposas, cónyuges, parejas de los diplomáticos que están en el exterior. ¿Por qué se consideran a ellos personas PEP? Gracias. Yo pensaría que por la función y la relación que tiene con el embajador o el cónsul, ¿verdad? Y me imagino que por temas de tal vez de control, no sé, bancario o algo así, podría ser. No sé cuál es la normativa específica que rige eso.
Sí. Es a nivel bancario. Es un tema bancario, correcto, sí, como el control. Es una categoría para analizar la condición de riesgo que tiene un cliente por su relación con el poder político. Pues es el funcionario y el entramado familiar de los funcionarios. Todo lo que se trata, ahora se acaba de aprobar una nueva legislación en la Asamblea Legislativa, porque hasta el día de hoy los PEP se regulaban por un reglamento, lo cual era inconstitucional, porque implica limitaciones patrimoniales a las personas a través de una normativa reglamentaria. Entonces, recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa una legislación que extiende las condiciones del PEP por persona políticamente expuesta a su núcleo familiar. Eso implica que cualquier transacción bancaria que hagan esas personas deben esencialmente demostrar el origen lícito de los fondos para generar una trazabilidad a nivel bancario. Entonces, es una obligación a los oficiales de cumplimiento que existen en cada banco privado o público para efectos de hacer seguimiento a cualquier movimiento bancario, financiero que hagan los PEP y su núcleo familiar. Entonces, con eso, las veces le expreso a la señora embajadora. Muchas gracias. Y yo quisiera agregar algo más. Esto está relacionado con los conflictos de intereses, ¿verdad? Porque nosotros les decíamos que puede ser que no le den a usted, embajador, la dádiva, pero se la den a su hijo, a su esposo, ¿verdad? Y no se incremente su patrimonio, el de sus familiares. Entonces, a terceros también. Por eso también es parte de lo que internacionalmente las convenciones han establecido. Personas políticamente expuestas y que tienen que determinarse, como bien lo decía don Mario, de dónde surge su patrimonio. Porque, y ahora lo vamos a ver, el enriquecimiento ilícito es uno de los delitos que más se comete y está relacionado con la recepción de dádivas. Muchas gracias. Si me permite un comentario adicional, situaciones que se presentan en la práctica. Una familia que no tiene mayor relación con la persona políticamente expuesta. Una familia que no tiene mayor relación con la persona políticamente expuesta o que rompió la relación familiar y se ve sometido a estos controles. Entonces, ahí más bien es el conflicto de interés al revés. Es por qué me limitan a mí si un familiar mío participó en política, es diputado o lo que sea. Entonces, ¿por qué yo, por el mero vínculo familiar, tengo que verme expuesto a eso? Bueno, eso lamentablemente la ley no es perfecta nunca. Y lo que se supone es que las relaciones familiares dan más confianza para que es uno de los requisitos a veces que se requieren los entramados de corrupción financiera, confianza entre los sujetos que participan para poder hacer el ilícito. Entonces, el vínculo familiar es el primero que se toma en consideración. Entonces, nada más para mencionar. El vínculo tiene límite. Por ejemplo, No necesariamente. Lo vamos a ver ahorita, porque hay causales de impedimento y no necesariamente son ciertos grados de consanguinidad, porque hay normativa específica que establece, por ejemplo, el Código Procesal Civil, ¿verdad? Hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, digamos. Pero esto va más allá, ahorita se lo voy a explicar. Tradicionalmente venía por medio de interpretación de jurisprudencia, pero ya hay norma expresa que habla un poquito todo esto y ya lo vamos a ver. Doña Liz y doña Kimberly, que primero que todo les quiero agradecer muchísimo porque me están aclarando un montón de dudas que jamás se me hubieran ocurrido, ¿verdad? Les quería comentar un caso donde no es una persona cometiendo un conflicto de interés, sino una institución completa. Te voy a dar el ejemplo. Públicamente estoy seguro que todo el mundo vio toda la cantidad de lo que pusieron mía en la prensa sobre el Banco Nacional. Lo que no vieron es que hay 8 demandas detrás de eso, contra ellos. Una de ellas es el puro hecho y simple hecho de que una de las juezas, la que estaba buscando todo, tenía empleo como voluntaria y certificadora del Banco Nacional, mientras que estaba en el litigio entre el banco y yo. No se los llevé a ustedes porque le metí una demanda que eso va para largo, ¿verdad?
porque a mí me estaba juzgando realmente el Banco Nacional. ¿Qué pasa cuando es una institución la culpable, como lo es en este caso, ¿verdad? Porque ¿quiénes son responsables? Todo el departamento legal. ¿Pero quién es el departamento legal del Banco Nacional va a pagar el pato? Nadie. Ahora vamos a ver a través de la charla, la responsabilidad es individual, ¿verdad? Personal, pero las personas jurídicas tienen responsabilidad. Y hay muchos casos a los que no nos vamos a referir aquí, ¿verdad? Porque son casos que estamos investigando en la Procuraduría de la Ética Pública. Entonces, cuando vamos a hablar en forma general, casos específicos como el suyo, ¿verdad? No vamos a referirnos específicamente. Un banco cualquiera. ¿Está bien? O sea, ¿cómo se le atañe a la responsabilidad a una institución completa? Hay responsabilidad de las personas jurídicas y la responsabilidad de las personas jurídicas está en sus máximas autoridades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pueden incurrir en responsabilidad personal las máximas autoridades y la jurídica también. Y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias que puede tener. Tenemos que la Ley General de la Administración Pública dice que a mayor grado de jerarquía, mayor responsabilidad. Entonces, los jerarcas tienen responsabilidad sobre todo lo que ocurre en la institución. Como les comentaba, es alguien que está ingresando. Como les comentaba, los conflictos de intereses son más comunes de lo que podamos creer. Todos podemos estar expuestos en algún momento, casualmente, porque cada uno de nosotros tiene una vida privada, tiene relaciones comerciales, relaciones afectivas, relaciones familiares o vínculos que ha ido creando a través de su vida. Y la confianza es uno de los activos más valiosos en el servicio exterior, tanto como en el servicio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando actuamos en el ejercicio de nuestra función pública, no solo y tomamos una decisión, no solo estamos emitiendo un criterio personal, profesional, sino que esa decisión puede impactar positiva o negativamente la credibilidad del Estado costarricense. Y de ahí la importancia de conocer o poder identificar adecuadamente cuando estamos ante un conflicto de intereses, poder gestionarlo conforme a la normativa y así resguardamos la transparencia, la integridad y todo lo que tenga que ver con el servicio público y la imagen de Costa Rica, ¿verdad? La imagen a nivel internacional. ¿Qué es un conflicto de intereses? Un conflicto de intereses es cuando existe una contraposición entre los intereses privados del funcionario público y los intereses públicos. Es decir, hay un choque, ¿verdad? Estamos ante una situación, ¿verdad? Por algún tipo de relación con alguna persona jurídica o física, se está poniendo ante un conflicto de intereses. Como les comentaba, por sí mismo no son malos, todos podemos estar expuestos en cualquier momento. Lo que hay que saber es cómo gestionar adecuadamente ese conflicto de intereses, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que si no lo gestionamos adecuadamente y materializamos un conflicto de intereses, lo que se genera es una afectación a la función pública. Nos apartamos de nuestros deberes funcionariales, ¿verdad? Generamos una afectación a la imagen como profesionales, como funcionarios públicos, a la imagen de la institución como tal, y se causa un perjuicio que puede incluir un acto de corrupción. Como les comentaba anteriormente, doña Lizzy, un acto de corrupción tiene consecuencias muy amplias, ¿verdad? Para todo el Estado costarricense, se afectan los servicios de salud, se afectan los servicios de educación. Si el dinero que está destinado a un asunto de interés público se desvía, hay una afectación generalizada y generalmente la afectación es para las poblaciones más vulnerables. Entonces, la clasificado los conflictos de intereses en 3 tipos. Tenemos los conflictos de intereses aparentes, tenemos los conflictos de intereses potenciales y ya los conflictos de intereses reales. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, acá tenemos el primero. El conflicto de intereses aparentes se puede dar cuando se genera algún tipo de circunstancia externa que sugiere, ¿verdad?, que aparenta generar la existencia de un conflicto de intereses. Es decir, pareciera. Yo escucho algo y digo, mire, parece como que esto es un conflicto de intereses. Pero a la hora de que indagamos un poquito más, ¿verdad?, dando el informe correspondiente, nos damos cuenta que no hay nada. Voy a ponerles un ejemplo. Si ante la oficina que ustedes laboran ingresa un trámite de una persona que tiene exactamente los mismos apellidos que usted, que Costa Rica es muy pequeña, eso es muy común,
Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay una persona que es auditor de una institución que tiene exactamente los mismos apellidos que los míos, Sánchez Carrillo. Si ingresa su solicitud, yo la veo, por ejemplo, que sea yo la funcionaria consular o de la embajada, yo veo, mira, Luis Sánchez Carrillo, pareciera como que es hermano mío, ¿verdad? Pero ni lo conozco, ni sé quién es, no tengo ni la... Es una mera coincidencia. Pero si eso no se da cuenta la prensa, de fijo va a salir en titulares. Funcionaria, consular, tramitó, ¿verdad? Un asunto, por ejemplo, no sé, una solicitud del pasaporte, podría ser. Una visa. Pero de forma expedita, claro, es que era el hermano, ¿no? En Sánchez Carrillo. Y ya todo el mundo nos condena, ¿verdad? Sí, qué corrupta. Claro, lo tramitó rapidísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Demandar al periodista. También. De lo personal. Preventivamente, lo que... Claro, porque definitivamente cuando una situación de estas sale en titulares, aunque al final no era cierta, nos va a afectar muchísimo, ¿verdad? Primero que nos pone en escrutinio público, ¿verdad? Que no es bonito. No solo me va a afectar a mí, como les comentó antes doña Alicia, afecta a la institucionalidad, a la imagen del Estado costarricense, afecta a mi familia, porque ya mi familia, mire, esa es la mamá de la corrupta, mire, ese es el hijo de, ¿verdad? Ya la gente nos condena, sin juicio previo, ¿verdad? Nos condena. Entonces, ¿qué es lo oportuno hacer acá? Sí, poner esta situación en contexto dentro de la institución donde laboramos con nuestro jerarca, es decir, poner en conocimiento, mire, me ingresó esta solicitud, esta persona tiene exactamente mis apellidos, pero quiere indicar que no sé quién es, no la conozco, no tengo ningún tipo de relación con esta persona, pero lo pongo en su conocimiento a la jefatura o al jerarca que corresponda para que usted considere, ¿verdad? Que tenga claro que no, o si usted cree que esto podría generar eventualmente por lo menos un chisme, ¿verdad? A nivel informativo en un periódico, de pronto sea más prudente que se lo ponga otra persona, pero ni siquiera lo conozco. Entonces, ¿qué es aquí? Apariencia nada más. Sospecha de que hay algo, pero no hay nada, ¿verdad? Entonces, es oportuno gestionarlo adecuadamente. Eso es un conflicto de intereses aparente. Se podría hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. El otro tipo de conflictos de intereses es el potencial. El potencial es cuando sí estoy ante una situación fáctica, ¿verdad? O surge alguna relación con alguna persona física o jurídica que pueda generar algún tipo de duda justificada sobre mi imparcialidad o objetividad. Es decir, esa persona, Sánchez Carrillo, si era un familiar, ya no era alguien que yo no conocía, sino que si era un familiar. O el ejemplo que les decía al inicio, ingresa una solicitud, ¿verdad?, de atención de una persona que fue detenida y es mi socio comercial. Es decir, ahí ya yo veo como que sí, es una situación con una persona que yo tengo una relación y podría haber un impedimento ahí para yo conocer. Pero estoy todavía a tiempo de identificar eso y gestionar adecuadamente porque es potencial, ¿verdad? No ha ocurrido la falta. ¿Qué es lo adecuado o lo correcto hacer en este momento? Inhibirse, correcto. Abstenerse de conocer el asunto. Este es el momento oportuno y propicio para que yo ponga en conocimiento del jerarca la situación y decirle, mire, me ingresó un trámite y esta persona, yo tengo una relación comercial con esta persona, o es mi amigo, un amigo muy cercano, o enemigo también, que también puede ser un enemigo, ¿verdad? Si alguno tiene, ¿verdad? Puede ser que ninguno tenga enemigos. Varias páginas. Bueno, en ese momento lo que buscamos es atender adecuadamente ese conflicto de intereses para evitar una falta al deber de probidad, porque cometer un conflicto de intereses sí es una falta al deber de probidad. Entonces, desde el plano preventivo, informamos para que ojalá se nos separe el conocimiento, bueno, que el jerarca exponga lo conveniente. Más adelante les voy a hablar de cuál es el procedimiento que se debe seguir. El siguiente tipo de conflicto de interés. Sí, pensé que no había terminado. Ok, digamos que yo tengo un asunto consular, ¿verdad? Entonces me piden que haga un acto consular, perdón, un acto notarial en el consulado.
Y me mandan una, porque generalmente lo que se hace es que nos mandan unas escrituras complicadas, con un montón de representantes, esto y lo otro, y entonces vienen, digamos, preparadas desde Costa Rica, por supuesto, hechas por un notario que le envía por allá, usted revisa, ¿verdad? Pide todos los documentos, tiene su archivo notarial como debe ser, ahí todo está perfecto. Pero se da cuenta que la persona que está detrás de este negocio o de este acto notarial, en realidad es un medio hermano suyo con el que usted no tiene ninguna relación, ni siquiera se hablan, no lo conocen, nunca han compartido, pero esta persona es el notario que está en San José. Entonces usted se niega a hacer el acto notarial porque el notario de la parte está en San José, pero como estamos en el exterior, eso implica un perjuicio para la persona, digamos, en este caso yo voy para Francia, para la persona que está en Francia, digamos que le toca moverse a otro país, viene allá del sur de Francia, viaja un montón de horas y le queda muy difícil trasladarse a otro país. ¿Qué hacemos? No puede hacer gastos en su protocolo. Una es la única persona que protocolo en la oficina. Ok, vamos a ver. Inhibirse no necesariamente implica que el jerarca vaya a aceptar ese inhibitorio, ¿verdad? Empezando que si usted me dice que es una persona, un caso hipotético, una persona que ni conoce ni tiene relación, podemos pensar que tal vez, ¿verdad? Hay un conflicto de intereses aparente, tal vez, porque es una persona que nada más es familia, pero ni tiene relación de ningún tipo, ¿verdad? Pero es medio hermano, ok. Potencial. Sí tiene el deber de informar, porque nadie puede negar desconocimiento de la normativa. Si no lo hace, usted incurre en falta, ¿verdad? Ya corresponde al jerarca valorar la conveniencia y oportunidad de que usted lo haga con las explicaciones que usted le dé. Pero si usted lo tramita pensando en el perjuicio que va a causar a la otra persona por la dilación, la afectada va a ser usted porque usted se va a incurrir en una falta de probidad. Ahí yo llevo un caso así, ¿verdad? Bueno, no era consular, pero era de una jerarca de una institución que tenía un medio hermano y lo nombró en la institución. Ella no lo conocía y todo se determinó específicamente que era hermano. Y es que hay una causal específica que dice vínculos de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado y ahí está incluido. Se tiene que abstener de conocer el asunto y tiene que ser sustituido. Si no hay otra persona con protocolo, tendrán que ir a otro lugar a hacer su gestión. Haces una consulta con lo de de hacerle a los parientes. Por ejemplo, si es una cédula de identidad, también es labor nuestra tener que identificar a todos los ciudadanos costarricenses que son los que están de cónsul y es su esposa o hija o algo por el estilo, de que no lo puede dejar sin cédula. Y si el Tribunal Supremo de Elecciones así lo permite, entonces en ese caso, ¿qué? O, por ejemplo, si un jefe, un embajador requiere un poder y llega usted no como embajador, sino como ciudadano costarricense que requiere un poder en Costa Rica, pues no se podría hacer ante el cónsul. Vamos a ver, todos somos sustituidos por alguien. Siempre debe haber alguien que nos pueda sustituir en la función. Ok. En ese caso, no, ese caso que presenta don Carlos es muy interesante. A mí me pasó estando en un consulado, entonces lo que se hizo fue que coordiné con otra colega de otro consulado y lo hicimos. Yo llené la información, pero yo no la firmé. Yo le pedí a la otra persona que en el otro consulado lo hiciera. Porque uno no puede ser parte y pues y parte. Recuerden que ahora los equipos de consulado tienen un código para cada funcionario, lo cual imposibilita. Y en el caso particular del colega, él está en Australia. Entonces las distancias, el desplazamiento lo hace realmente imposible. Y eso genera
situaciones prácticas de disfuncionalidad. Yo lo que les diría es que si ustedes no tienen una norma que los habilite para poder ejercer ese acto y si hay una norma que lo prohíba, sí, no podrían hacerlo, ¿verdad? También podrían solicitar criterio previo, háganlo ya de una vez antes de que se vayan, ¿verdad? Para que en esos casos, ¿cómo deben actuar? Situaciones tan límites como esa, porque partimos de algo, siempre alguien nos puede sustituir. Siempre. Gracias. No, es para agregar una cosa al caso que planteó Shara, que no me quedó claro. Vamos a ver, aquí las partes que están solicitando el servicio público son la persona que se presentó al consulado y el costarricense que está usando los servicios notariales del medio hermano. Entonces, para mí eso diluye un poco el conflicto de interés, porque las partes no están relacionadas con él. Y para mí es más serio, digamos, si se trata de poner una balanza, negar un servicio público a una persona, que es lo que estamos diciendo. Ahora, no de leyes, el otro notario es un instrumento, ¿verdad? Pero ella no va a afectar a la parte privada que está usando los servicios del notario. Diferente sería así, para mí, si el cliente sí es el medio hermano, está vendiendo una finca, entonces ya puede decir, le voy a cortar pedazos de la finca, ¿verdad? Voy a cambiar los números de la escritura o algo así malévolo. Pero en este caso se notaron. Yo tenía un comentario. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia que establece el código notarial? Porque también ella podría decir solita sin que le digan no lo hago. Es mi medio hermano, si bien no lo conozco, por objeción de conciencia considero. Y ya está, sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Tal vez para agregar algo a esos casos, ¿verdad? Tan específicos y tan límites. Sí, hay una norma que no podemos desconocer, ¿verdad? En asuntos, voy a ponerles otro caso, en asuntos de un jefe de recursos humanos que tiene que autorizar vacaciones, mero trámite, lo pide su esposa. Y nada más firma porque a todo mundo tiene el derecho de tomar vacaciones. No lo puede hacer porque es un pariente. Hay una norma que prohíbe que hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, conozcamos los asuntos. Pero ahora Kimberly les va a hablar de otra norma que dice que también si se puede generar dudas sobre su imparcialidad, estamos obligados a no hacerlo. Entonces, dudas sobre su imparcialidad. Y aquí les voy a decir un caso de una persona que fue a un juicio y que parecía que defendía los intereses de la parte contraria porque tomaba café a la mitad en el receso. Un juez en una sentencia dijo, parece que en lugar de defender los intereses del Estado, defiende los intereses de la parte contraria. Se hizo la investigación y se logró determinar que sí había defendido los intereses del Estado, pero generó dudas sobre su imparcialidad, violentó el deber de probidad y fue sancionado 30 días sin goce de salario. 30 días. Entonces, dudas sobre su imparcialidad. Eso es como que ser no parece. No, también lo había dicho la embajadora Peralta, si el cónsul no puede y tiene, pues el embajador puede firmar. Si el embajador contraste como costarricense. En teoría hay un conflicto de intereses, y mi jefa, o sea, mi jefa, digamos, llegaría como otro costarricense que ocupe una cédula, un poder, un pasaporte. Y lo otro es que me sigue sin quedar claro que no hay un conflicto de intereses en documentar a alguien, más bien es una obligación constitucional de que yo llegue y le dé la cédula a alguien, sea mi esposa, mi hija. Es que, digamos, no, nadie va a ganar nada, salvo que obviamente sea a ti que vas a aplicar, pero una trata de personas o ya que son otros informes, pero si está con los requisitos, si tiene un formulario, yo también tengo una obligación de documentar a esa persona. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Vean, Carlos, me parece que es muy similar al ejemplo que señaló Annalise con el jefe de recursos humanos, y es un caso
específico concreto que tuvimos y que hasta denunciamos penalmente. Usted puede pensar que es un mero trámite, pero no va a estar en su conciencia si usted considera que no tiene una falta, que lo quiere hacer, o si considera que mejor se cubre un poquito de salud, ¿verdad? Yo no podría decirle que lo haga o no lo haga, ¿verdad? Nosotros lo que venimos aquí a decir es como lo que establece la norma respecto a eso. Nosotros, por ejemplo, cuando investigamos, no nos fijamos si es mero trámite o no es mero trámite, sino si había un impedimento para actuar en relación con un trámite de una persona. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces, por ejemplo, ese caso que señaló doña Lizzy era de un jefe de recursos humanos, que su esposa también trabajaba en la misma institución, y de como era el jefe, el director de recursos humanos, le aprobaba vacaciones, acciones de personal, y usted diría, eso es el sistema, es solamente una aprobación. Bueno, no lo podía hacer casualmente porque era la esposa. Y sí, también tenía el derecho a sus vacaciones, también tenía el derecho a que se le emitiera una acción de personal, ¿verdad? Entonces, damos la normativa y la pauta general, ¿verdad? Y cada quien decidirá cómo lo quiere actuar, ¿verdad? Si usted considera que no genera una falta, pues procederá conforme, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ver su normativa interna también, si hay alguna cuestión regulada respecto a ese tema en específico, podría ser que sí, ¿verdad? O consultar a la dirección jurídica cómo deben proceder en ese caso y cuál es el aval que ustedes tienen, porque tienen que tener norma habilitante. Yo no es que diga que no documenten al familiar, ¿verdad? Porque sí es un derecho también, pero sí que tengan un respaldo de una norma habilitante como tal. Tenemos una pregunta en el chat de Elena Meissner y después don José David. Sí, muchas gracias. En realidad no es una pregunta, es un comentario, nada más para guía. Creo que a donde están chocando algunos de los colegas, sobre todo los que les ha tocado, es que nuestras oficinas en el exterior son muy, muy pequeñas y algunas son sumamente alejadas. Entonces, por ejemplo, en Indonesia tenemos un solo funcionario. Si ahí les llegara un caso de esos, más bien podríamos caer en el peligro de al no documentar o al no hacer un trámite de un familiar que está en Indonesia, ¿verdad? Y que requiere ese trámite, que más bien le estamos creando un estado de indefensión, que sería más bien una violación a los derechos constitucionales de esa persona eventualmente. Entonces, eso es, creo que lo que puede estar creando algunas dificultades, ¿verdad? Porque sí son casos muy particulares y típicamente lo que se hace es efectivamente lo que usted acaba de mencionar, que es consultar con Capital para ver qué se puede o cuál solución se puede hacer, porque aunque se supone que todos tenemos sustituto para ciertas cosas, pues no, porque estamos en un país que está a 14 horas de diferencia y a pues 2 días de viaje, ¿verdad? Entonces no podemos obligar a una persona a viajar a otro país y hacer ese gasto que incluso puede que no pueda, ¿verdad? Porque no tiene un documento de viaje, entonces no puede salir del país a donde se encuentra en ese momento. Entonces yo creo que son casos, situaciones muy particulares nuestras, que tal vez por eso también está creando un poquito de confusión para nosotros. Pienso que esos vacíos o esas dudas por el caso particular, nosotros sabemos que hay países en donde solo tienen un único representante, ¿verdad? Que es más complicada la labor porque no tienen a alguien más cerca que los pueda apoyar o sustituir de forma más inmediata. Pero eso es importante que los consulten, ¿verdad? Que los regulen, que los vayan abordando ustedes al interno con la dirección y hasta eventualmente mandar una consulta a la Procuraduría, ¿verdad? Yo no puedo dar interpretación a eso porque yo no puedo adaptar criterios ni emitir un dictamen acá, ¿verdad? Pero sí son consultas válidas, totalmente válidas, ¿verdad? Que me imagino que genera mucha incertidumbre si alguno de ustedes está en un caso así, que está solo en un país, que no tiene un sustituto inmediato, pero sí son consultas que deberían tener apoyo de la dirección jurídica para consultar eventualmente incluso a la Procuraduría desde las funciones consultivas que tiene la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Gracias. Pues en realidad, comentar un poco en el mismo sentido. Y también ver un poco, está la normativa más específica general. Y es que, por ejemplo, en temas notariales, a veces hay normas que se pueden habilitar en actos, en temas migratorios otros. Entonces, eso tal vez podría dar que se pueda dar el acto. Porque usted decía ahora al inicio que está el conflicto nuestro con el público.
Y es que hay situaciones donde se tiene que inhibir de oficio, pero hay normativas especiales que te permiten un ámbito de aplicación donde tal vez no necesariamente te tienes que inhibir de oficio. Es decir, si usted tiene tal vez algún tipo de relación, no sé si afinidad o afinidad, tal vez usted lo conoce, pero usted tiene totalmente toda la posibilidad de actuar de una forma a derecho y neutral, pues entonces no sé si tal vez por ahí sí podría existir una forma de poder, y también un poco, más o menos, pero que esto de por sí, como les digo, sucede, o sea, en el caso de los jueces, hay causales de oficio y causales donde ellos pueden determinar si se acaba o no. Eso están. En los códigos procesales ellos tienen las mismas causales de impedimento que incluso tenemos nosotros, porque a veces nos referimos. No hay una causal, una inhibitoria de oficio, la recusación que es de las partes, que tal vez una inhibitoria que es propia del juez, que el juez puede llegar y decir, bueno, yo conozco a esta persona, tal vez tengo una excepción, o sí, es una de oficio porque es mi hijo, algo por el estilo. Pero eso, de hecho, sí está en los códigos procesales. El artículo que yo les voy a hablar aquí, doña Liz, que me voy a adelantar, es el que es de las normas procesales más recientes, el artículo 12 del Código Procesal Civil, que es del 2018. Tiene 16 incisos de causales de impedimento. Del 1 al 15 diría que es como una lista taxativa, porque viene hablando como de de un interés directo, de relaciones familiares, de relaciones comerciales, pero el 16 dice cualquier circunstancia o otras circunstancias que generen dudas sobre mi imparcialidad y objetividad. Y ahí entra cualquier cosa, ¿verdad? Puede entrar de todo. Un amigo, un enemigo, un ahijado, alguna persona incluso, porque a veces somos más cercanos a un amigo que hasta un mismo familiar. Entonces usted lee la lista y dice, mire, este sí está dentro del grado consanguinidad de mi familia, porque es mi hermano, o es mi primo. Y ya por eso tengo la prohibición, pero podrían ser, si no sé, hasta un amigo, ¿verdad? Un vecino que tenga una relación muy cercana a mí, ya eso genera en ese inciso, ya cabe. Entonces sí está la obligación siempre, ¿verdad? Y yo les voy a hablar un poquito también del tema de la inhibitoria y la recusación. La inhibitoria es lo ideal, ¿verdad? Idealmente es, si usted conoce que tiene una causal de impedimento, inhíbase. Pero si no lo hace, bueno, el perjudicado de la parte podría recusarlo. Pero si estamos en la obligación, digamos, estas normas que nos cubren a nosotros es la ley orgánica del Poder Judicial, que en caso de que supletoriamente refiere casualmente al Código Procesal Civil y cualquier norma procesal. Esas son las normas que nos aplican a nosotros en las causales de impedimento. El artículo 12 del Código Procesal Civil, si lo pueden anotar o tener en mente, si no lo conocían, ese es importante siempre consultar porque es una referencia, digamos, más nueva que otras que existen en la normativa. Y ya jurisprudencialmente, antes del 2018, entró en vigencia este código, ya había jurisprudencia a nivel judicial y administrativa que venía hablando que más allá del grado de consanguinidad o afinidad, había que analizar concretamente la relación que tuviese el funcionario con esa persona que estaba gestionando un trámite. Casualmente, por eso que les digo, a veces somos más cercanos a un amigo que hasta a un hermano, ¿verdad? O sí, un exnovio, muy buen ejemplo. Sí, va a ser importante. Claro. En el sentido de que los cónsules son auxiliares del registro civil y auxiliares de migración. En realidad ellos no están otorgando el pasaporte, lo otorga migración. Y en ese sentido, yo pensaría que ahí no hay ningún conflicto de interés, porque es un simple tramitador. El pasaporte lo expide migración, la cédula la expide el registro civil. Simplemente es un tramitador. Estos son los papeles, pero quien da el documento no es el cónsul. Es que el tema de la prohibición de los conflictos de intereses nos impide en todo momento conocer, tramitar, resolver, o sea, implica todo eso. Y hay una cosa, tal vez, Kim, para decirles, el hecho de que usted sea, digamos, voy a ponerles un ejemplo, miembro de un órgano colegiado, ¿verdad? Y se inhiba, no pueda conocer el asunto, pero se quede en la sesión, puede influir en la decisión de los demás. Imagínense, es que va más allá, ¿verdad? Va más allá. Nosotros tenemos que buscar la norma habilitante que nos permita actuar. Si no hay y hay una norma que lo prohíbe, no lo podemos hacer. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario es
que se ha deslumbrado aquí una situación que realmente requiere una nueva interpretación de esa ley o un adjunto a la ley en particular. Sabemos que el proceso administrativo, el proceso parlamentario, la Asamblea Legislativa, cambia a los cónsules cada 25 minutos, 30, ¿verdad? En caso de cambio esta normita un poquito, la otra, ¿verdad? Esto es una cosa sencillísima de aclarar en la ley, porque no se encarga a alguien de simple y llanamente hacer que el señor canciller lo introduzca a la Asamblea Legislativa y solucionar todo esto de un solo golpe, porque esa es la solución. La solución es esa, la solución no es estar pateando la pelota y quiero que me dé ese. No, es solucionarlo a raíz, cortar la raíz de un solo golpe para que la solución sea una solución legal. Ese es el comentario. Y sería bueno que alguien aquí se tomara el tiempo. Si no tiene por qué meterlo, tengo 50 personas en la asamblea que se pueden meter y lo harían. Aunque solo cualquiera de nosotros lo meta. No tiene por qué ser el canciller. Obviamente, con el canciller tú vas muchísimo más. Hincapié en la situación y debería ser por ese medio. Pero deberíamos de solucionarlo de raíz y punto. Porque todo lo que he oído es válido. Las preocupaciones son varias, por eso yo... Y las soluciones también son sencillísimas. ¿Qué solución tan sencilla como pedir a que emita algo la sede, o sea, Costa Rica, y se lo envíe confirmando que lo firmó fulanito de tal en Costa Rica y por tanto ella tiene el derecho de firmar el documento? Es tan sencillo, por Dios. Esas cosas son sencillísimas. ¿Cómo podemos estar en el año 2026 sin la aclaratoria de algo que perjudica a los consulados? Eso no es válido. Y me disculpan por el comentario. Lo segundo es, no he visto cierto tipo de corrupción que realmente puede que no sea corrupción. Te voy a dar un ejemplo. Yo firmo un contrato para la misión de arrendamiento de lo que sea, ¿verdad? Entonces, si estoy en Argentina como embajador, le pongo una cosa y yo digo, el 15% de aumento anual se prevé por los próximos 20 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en Argentina la devaluación del peso argentino es como el 30, 40 anual. Entonces, tiene sentido hacer un contrato de ese tipo. Sin embargo, si Argentina de buenas a primeras se convierte en un país estable, dentro de 4 años ese contrato va a oler feísimo. Va a oler como un contrato corrupto. Y cuando lo agarra la prensa, ahí sí lo convierte en un desastre, porque dicen firmaron un contrato indebido. Por favor. Qué bueno. Transmisión no puede firmar contratos de alquiler sin que antes el departamento diplomático le dé el visto bueno de que puede ser firmado, de que está acorde con, digamos, la erogación de fondos públicos del Estado costarricense. El departamento diplomático tiene, creo, 2 abogados que revisan ese contrato concienzudamente. Por supuesto que hay que respetar las normas y cláusulas locales de Argentina, pero para Costa Rica es revisado por el departamento diplomático y una vez que tenga el ok, hasta ese momento el jefe de misión puede suscribir el contrato. Okay. Vamos a pasar la consulta a don Mario y hacemos el receso de 10 minutitos. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, yo quisiera agradecer el valioso consejo que ustedes están dando de consultar, porque esta es una materia compleja porque se basa en conceptos jurídicos indeterminados. Uno puede pensar que algo no reviste mayor conflicto de interés y para otra persona estamos frente a un evidente conflicto de interés. Entonces, el sano consejo de consultar para que todos estemos en el mismo, manejemos el mismo concepto de igualdad de términos, creo que es valiosísimo porque la mayor parte de procesos administrativos disciplinarios que surgen al tenor de esta legislación, muchas veces la persona lo comete, pero
la propia autojustificación de que no estaba haciendo nada malo, frente a sus ojos estaba en lo correcto. Y de pronto hay una normativa que desconocía, o la interpretación de esa normativa la que no conocía. Entonces, yo dejo como síntesis ese valioso consejo de consultar en caso de dudas, consultar, porque el departamento jurídico es el que determinará lo correspondiente, y eso hace que el funcionario trabaje con la espalda cubierta. Porque sí, esta materia tiene el agravante y la peligrosidad para todo funcionario público, que nos movemos en ámbitos no esclarecidos. Cada uno lo entiende de forma distinta. Cuando se incorporó toda esta normativa de previsión ética, moral de la función pública, no existe un código moral nacional, no existe un código de ética para los funcionarios públicos que nos defina taxativamente la lista de cosas que sí podemos hacer y que no, como existe el Código Penal, por ejemplo. Entonces, y ahí claramente cuáles son las conductas punibles y sabe lo que no tiene que hacer. En esta materia la interpretación juega un rol fundamental. Entonces, creo que me llevo para mí mismo el consejo, y lo he visto a lo largo de mi vida, que el hecho de consultar es la mejor salvaguarda en este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es un muy buen consejo para todos. Yo creo que en el tanto nosotros no sepamos algo de verdad, pidamos, ¿qué importa? Que no conozcamos el asunto. Habrá otros que tendrán que estudiarlo y nos dirán qué podemos hacer y qué no. Recuerden que el funcionario público tiene que actuar conforme a lo que dispone la ley y también tenemos que interpretar la ley. Y algo importantísimo es el dolo o la culpa grave. Si usted actúa sin consultar y actuó como usted quiso, ¿cómo se va a justificar si estaba incorrecto? Si usted actuó porque hay un criterio que lo respalda, porque hay una norma, un concepto jurídico indeterminado, no hay dolo ahí, ¿verdad? Entonces, y la culpa no va a tener culpa ni administrativa ni va a tener responsabilidad penal. Entonces, pregunten todo. Todas las preguntas son válidas. Aunque no podemos alegar desconocimiento de la norma, es evidente que es tan amplio y tan específico lo de cada uno de nosotros o de ustedes, y que es muy válido tener todas estas dudas. De hecho, qué bueno que surgieron ahora, porque son varias que se han ido repitiendo con diferentes casos concretos para que puedan abordar y darle una solución oportuna a las dudas que ustedes tienen. ¿Hacemos cuánto tiempo? ¿Hacemos un receso ahorita? Seguimos. Faltando 10. No. Hasta las 11. No, faltando 10. Faltando 10, sí. Es como 13 minutos. Como 13 minutos. 15.